Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a una clase del curso de BMA 09 y el día de hoy lo que vamos a ver es el tema de funciones definidas por usuario. Esto es básicamente cómo crear funciones, ¿de acuerdo? O sea, cómo crear funciones. Bien, listo. Ahora bien, ¿qué cosas son las funciones? Bueno, funciones es un término, digamos, relativamente nuevo, ¿no? Antiguamente eso se llamaba subrutinas o subprogramas. Y ahí dice, ¿no? En computación, una subrutina o subprograma es un pequeño programa. Ahí lo define como una porción de código, ¿no? ¿Ya? Pero es un pequeño programa que está separado del programa principal, bien, y que se puede usar, se puede emplear cuantas veces uno quiera. ¿Ok? El gráfico creo que más o menos muestra lo siguiente, el programa principal, y en algún momento yo invoco a la subrutina, la ejecuto y regreso, obviamente no al mismo sitio, porque si regreso al mismo lugar me quedaría en un bucle infinito, ¿no? Regreso a la siguiente instrucción después de haber llamado a la subrutina. Bien, es de esa forma como trabaja. Ahora, el tema es que, bueno, el nombre antiguo inicial era subrutina o subprograma, pero después los lenguajes de programación comenzaron a darle un nombre diferente, ¿no? Cada lenguaje de programación lo llamaba a su manera. Y en ese cuadrito podemos ver, por ejemplo, que en el caso de un lenguaje de programación llamado Pascal, las subrutinas se llamaban procedimientos. En el lenguaje C, que es el que están estudiando ustedes, se llama funciones. Y en el lenguaje Java se llaman métodos. Cualquiera de estos nombres especifica lo mismo, un pequeño programa que hace algo. Bien. Las subrutinas se emplean cuando tenemos porción de código que se repite en el programa. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando desarrollamos un programa, notamos que hay cierta porción de código que se repite. Bien. Y eso obviamente no es bueno, pues. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Simplemente esa parte que se repite la creas como una subrutina y la llamas cuantas veces necesitas, ¿no? La invocas cuantas veces necesitas. Otra razón para utilizar subrutinas es cuando tenemos un programa muy, muy complejo o muy extenso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es dividir el problema, ¿no? O dividir el programa en partes. Y cada parte lo desarrolla una persona o un grupo de personas, un equipo, ¿no? Entonces, toda la solución se desarrolla por partes. Cada parte es una subrutina. Por lo tanto, para tener ya el programa completo, simplemente junto todas esas subrutinas en un programa principal y ya está solucionado. Entonces, es otra forma de, de trabajar o aplicar la subrutina, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En las subrutinas ha de tenerse en cuenta qué cosa hay que tener en cuenta. En primer lugar, que realizan acciones concretas. Bueno, en realidad todo programa hace algo concreto, ¿no? No hay programa que, bueno, se le ocurra hacer una cosa u otra cosa. No, hacen cosas bien especificadas, ¿no? Bien. Ahora, ahí a continuación dice algo también que es importante y no son operativas por sí mismas. ¿Qué significa eso? Que no se pueden invocar a sí mismos. Se ha dicho de otra manera, una subrutina se ejecuta porque alguien la invoca y si nadie la invoca no se ejecuta. ¿Me entienden? No se ejecuta.
Pues por eso dice, no son operativas por sí mismas. En cambio, un programa principal, digamos, yo lo puedo ejecutar sin problema. Una subrutina, no. Tiene que haber un programa que lo llame, que lo invoque. Y la segunda frase está relacionada a ello, ¿no? Siempre están ligadas, siempre están relacionadas a un programa principal o a otra subrutina. ¿Cómo que otra subrutina? Es que puede darse el caso que el programa principal llama a una subrutina A y la subrutina A llama a la subrutina B y la subrutina B llama a la subrutina C. ¿Se entiende? ¿Ves? Entonces, las subrutinas pueden estar ligadas, relacionadas con un programa principal, significa que el programa principal las invoca, o otra subrutina, ¿no? Ya, espero que esto esté claro. Algunas características de las subrutinas. Bien, dice, cuando regresamos de la subrutina, no se regresa a la instrucción que la invocó, sino a la siguiente, obviamente, ¿no? Ahora, nosotros invocamos a una subrutina con esta palabra, called, que es algo así como llamada, ¿no? Pero en realidad no es que yo llame a la subrutina, porque si yo la llamo, yo la invoco, es como que la subrutina viene a mí, y no es así. Yo voy a la subrutina. O sea, yo acá estoy ejecutando mi programa y cuando dice call S, quiere decir invoca una subrutina llamada S, y esta es la subrutina S, entonces el procesador va a esta posición de memoria y comienza a ejecutar. Y cuando encuentra la instrucción return, retorna, pero no retorna al mismo lugar, eso es lo que se está diciendo, retorna a la siguiente posición de memoria, a la siguiente instrucción, para continuar con el programa principal. Entonces eso de call, llamada, no es que yo llame a la subrutina, no es que la subrutina viene a mí, no, yo voy a la subrutina. ¿Ok? Siguiente. Puede ser invocada tantas veces como sea necesario, dice. Acá, por ejemplo, en este programa principal, aquí se entiende que hay una llamada a la subrutina o al subprograma, se ejecuta y retorna. Obviamente retorna a la siguiente instrucción. Ejecuta y más abajo llamo a la misma subrutina, pero este es un llamado 2. Ejecuto nuevamente y acá retorno, pero claro, retorno a la siguiente de donde me quedé. ¿Se entiende? Yo puedo invocar varias veces a la misma subrutina. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que se está entendiendo, ¿verdad? Bien, acá una subrutina puede llamar a otra subrutina. A esto se le conoce como anidamiento. Recuerden que el término anidamiento lo hemos visto con el for anidado, ¿no? Un for dentro de otro for. Bueno, en este caso, miren, tengo el programa principal, ejecuto algunas instrucciones y ahí hay call A. Entonces salto a la subrutina A y ejecuto y por la mitad hay call B, o sea, salto a la subrutina B. La ejecuto y al final hay un return que acá está abreviado como red. ¿A dónde regreso? Regreso a la siguiente instrucción de donde me invocaron. ¿Me invocaron desde acá? No, me invocaron desde acá. Entonces yo regreso a la siguiente instrucción. Continúo y acá dice retorno. ¿Retorno de quién? Retorno al programa principal. Pues entonces regreso al programa principal y sigo ejecutando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hago de frente call B, llamo a la parte B. Entonces simplemente salta, ejecuta y retorna, ¿no? ¿Ok? Entonces, una subrutina puede llamar a otra subrutina, a esto se le conoce como anidamiento, ¿no? Muy bien. Ventajas de las subrutinas. Bueno, facilitan la modularidad, o sea, que el programa sea modular. Modular es como que el programa es más ordenado, ¿ya? Tiene una mejor estructura.
es más entendible. Por eso dice ahí en rojo, las subrutinas permiten programar ordenadamente. Ahora, claro, eso es lo ventajoso, pero ¿cuál es el costo de ese ordenamiento? Lo dice en la siguiente frase. El precio a pagar por el ordenamiento es que el programa es más grande. Siempre los programas que usan subrutinas son más grandes. Bien. El orden tiene un costo. El orden tiene un costo. Es como cuando ustedes quieren entrar a un lugar público. Una cosa es entra nomás y no te revisan nada, y otra cosa es que te revisen que no vayas a ingresar con algún dispositivo, o bebidas alcohólicas, por ejemplo, si es un concierto. Pero el problema es que si van a revisar a cada uno va a demorar, pues, ¿no? Ese es el precio a pagar por la seguridad. Bien, entonces es lo mismo acá, ¿ok? Facilitan la lectura y entendimiento de los programas. Al estar ordenado, al estar por partes, es más fácil de entender, de comprender. Y eso está asociado a qué? A la facilidad de depuración. ¿Cuándo depuras? Cuando has encontrado algún error en el programa. Alguien hizo una modificación, no se dio cuenta y ahora el programa no funciona. Hay que detectar el error, ¿no? Hay que depurar. Y mantenimiento a los programas, hay que entender a qué se refiere el término mantenimiento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo entender mantenimiento de un auto. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas que se gastan en el auto. El sistema de frenos, ¿no es cierto? El mismo motor, que es un elemento mecánico, se gasta. Pero si quiero entender mantenimiento de software, ¿qué significa? ¿Que el software se gasta? No, el software no se gasta. Entonces, ¿a dónde aplico el término mantenimiento? Ahí lo tienen que entender de otra manera. Tienen que entender, por ejemplo, imagínense que ustedes son programadores y les mandan a hacer a ustedes una calculadora, un software de calculadora, muy bien. Y les pide solamente las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Nada más, nada más. Tú construyes ese software y lo vendes. Perfecto, ya está. De acá a un mes viene el cliente y te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que aparte de sumar, restar, multiplicar, dividir, también calcule factorial. Oye, pero esto no tiene factorial. Sí, pues dime entonces, ¿cuánto me cobrarías para adicionarle el factorial? Ya, eso se llama mantenimiento. Sé que tal vez algunos no lo entienden bien. ¿Por qué es mantenimiento? Porque mantiene al software útil, lo mantiene útil. En este caso, si este software lo mandó a hacer una empresa, esa empresa inicialmente necesitaba solamente la calculadora sumar, restar, multiplicar, dividir, pero ahora necesita factorial. Entonces, mantener el software es mantenerlo operativo, mantenerlo en uso. Ahora tengo una nueva necesidad, necesito el factorial. Entonces hay que modificar el programa, el software, hay que adicionarles. Tal vez el término más adecuado, en vez de mantenimiento, sea actualización del software. Sí, actualizaciones, pero normalmente se refiere al mantenimiento. ¿Se entendió? Y la tercera, permiten economizar el esfuerzo del programador al permitir reutilizar el código. Eso también es muy importante. Si yo ya hice una función para cálculo de números primos, pues ya no tengo que programarlo, utilizo esa función, ¿me entiendes? Y ahí en rojo justamente dice algo que es bien interesante, ¿no? Muchos programadores, la mayoría, elaboran su propia librería de subrutinas, ¿no? Tienen su propio algoritmo de cómo calculan tal o cual cosa, ¿no? Bien, bueno, pero todo eso que he hablado es en general de subrutinas que se aplican a las funciones, pero ahora entremos ya a hablar de funciones en el lenguaje C. Bien, ahí nuevamente refuerza el hecho de que una función sirve para realizar tareas concretas y simplificar el programa. Sirve para evitar tener que repetir el mismo código varias veces. Dice, nosotros ya hemos trabajado con funciones, por ejemplo, printf. Printf es una función, así es, no es una instrucción, es una función. ¿Cómo me doy cuenta que es una función? Es muy simple, porque esa función requiere de argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los datos que requiere la función para calcular algo. Por ejemplo, imagínate una función que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Qué datos necesito darle? Los valores de los catetos.
Y si no le doy esos valores, no va a poder calcular nada. Es, creo, bastante obvio, ¿verdad? ¿Me confirma? Un ratito. Ya, ahora sí, disculpe. Bien. Nosotros hemos trabajado antes con funciones, sí, por ejemplo, printf, y acuérdense que printf, ustedes le tienen que dar ciertos datos, ¿no? ¿Qué cosa va a imprimir, por ejemplo? O el nombre de la variable que quieres imprimir, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú tengas algún elemento que requiere ciertos datos, entonces eso ya es una función. Printf no es una instrucción, es una función, ¿ok? Entonces aquí se muestra justamente cuál es la estructura que tiene. Una función tiene un nombre, tiene argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son los datos que requiere la función para calcular algo. Por ejemplo, si yo tengo una función que calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo, los datos que tengo que darle, ¿qué son? Bueno, por lo menos tendría que darle los valores de los catetos, ¿no? ¿Se entiende? Ajá. Bien. Ahora, la función calcula la hipotenusa. ¿Y qué hace con el valor de la hipotenusa? La puede imprimir, sí, pero también se la puede entregar al programa principal. Entonces, cuando la función devuelve un valor, devuelve lo que ha calculado, o no devuelve, porque significa que se lo enviado a alguien, ¿no? Si la función va a enviar lo que ha calculado al programa principal, entonces ahí sí se usa esta parte que está acá. ¿Y qué es esto? Acá hay un tecnicismo, ¿no? Aquí está el tipo de datos de la variable en donde están enviando ustedes el valor calculado. Por ejemplo, si les han pedido a ustedes calcular la hipotenusa y le han dado los dos catetos y entiendan que la hipotenusa es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, lo más seguro es que hipotenusa tiene que ser double, ¿verdad? Tiene que ser real, ¿ok? Entonces, ahí en esta parte de acá, donde dice tipo de datos de la variable, tú no pones el nombre de la variable, sino el tipo de datos de la variable que va
a transmitir, a transportar el resultado al programa principal. ¿Ok? Ahora, toda función abre llave y cierra llave. Y dentro yo puedo definir variables, puedo colocar ya algoritmos. Y cuando yo requiero que un valor enviarlo al programa principal, entonces utilizo esta instrucción llamada return. Return es retornar retornar de donde vengo, ¿no? Porque no necesariamente vengo del programa principal, puede ser que sea una función que me ha invocado, una función que invocó otra función. Entonces yo regresaría a la función inicial. Return y entre paréntesis el nombre de la variable donde yo he almacenado el resultado. ¿Ok? Esa es la estructura. Acá pueden darse cuenta, por ejemplo, el nombre de la función se llama suma números, así se llama. Eh, los argumentos, ¿qué son? Bueno, los argumentos podrían ser valores, pero normalmente son variables. Pero escuchen bien, son variables que tú tienes que crear. Cuando tú entras a trabajar a una función, tú tienes que crear las variables que van a usar esa función. En este caso está declarando A y B, INTA, INTB. Es otra forma de crear variables cuando defino la función. Como argumento, ahí creo variables. Pero esas variables, escuchen bien, solamente funcionan, solamente existen cuando yo invoco la función, cuando yo llamo a la función suma números. Si yo no llamo a la función suma números, esas variables no existen, no se crean. Bien. Ahora, internamente, miren lo que estamos haciendo ahí. Internamente estoy declarando una variable c entera y después, miren, digo que c es igual a más b. Y dice retorno C. Muy bien, retorno C quiere decir que el valor de C se va a entregar al programa que llamó esta función, que podría ser el programa principal ya. Pero ahí es donde surge esto de acá. ¿Qué pongo acá? Bueno, C, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de datos es? C es entero, ¿no? Es INT. Entonces, acá tienes que poner eso. Tienes que poner, escuchen bien, el tipo de datos de la variable donde donde se está enviando el valor. El valor calculado, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Bien, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a uno. Bueno, aquí está explicado en palabras, ¿no? Ahora, solo un detalle. Hay funciones que no devuelven valor. O sea, hay funciones que calculan algo, pero ese cálculo lo imprimen. Y eso depende de la necesidad de cada usuario. Pero si la función no devuelve nada, entonces no hay return. No, pues no devuelve nada. Entonces, ¿qué coloco acá? Si la función no devuelve nada, ahí se pone void. Void significa que no hay ningún valor de retorno. ¿Se entiende? No hay ningún valor de retorno. Ahora, claro, ahí podríamos nosotros analizar un poco, profesor, pero ¿no era más fácil simplemente no poner nada? Sí, sí, sí. Seguramente era más fácil. Pero así fue creado por Dennis Rich, el creador del lenguaje C, ¿no? Así que hay que colocar. Cuando no hay valor de retorno, se pone void. Void significa que no hay retorno de un valor. No quiere decir que no calcula nada la función. La función puede calcular, pero la manda a imprimir. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿qué dice? INT suma. ¿Ya? ¿Cómo se llama la función? La función se llama suma. ¿Ya? La función se llama suma. ¿Ya? ¿Tiene argumentos? Claro que sí. Pregunta, ¿cuántos argumentos? Respondan ustedes, por favor. ¿Cuántos argumentos tiene esa función? Muy bien, dos. El A y el B. Pero el A y el B son argumentos o son variables? Son variables. Argumentos son porque son valores que requiere la función para trabajar.
pero en realidad son variables. Y ojo a que estas son variables que se están creando en este momento. Ahí estoy creando la variable A, INTA. Acá también estoy creando la variable B. Ahí se crea. Ahora, entiéndase que todas esas variables que yo creo en argumentos solamente existen dentro de la función. Fuera de la función no existen esas variables. Por ejemplo, la siguiente, la función se llama suma, tiene dos argumentos, un entero A y un float B. ¿Y retorna valor? Sí, retorna un float. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar viendo algunos ejemplos. Este ejemplo, el primer ejemplo, dice función sin argumentos y sin valor de retorno. Una función que no necesite argumentos, o sea, que no necesite datos y no retorne nada, uno se podría preguntar, ¿y para qué me va a servir eso, no? Bueno, vamos a ver acá un ejemplo. En este caso, aquí. Acá está el programa principal, se ejecutan y aquí hay una función uno. Llamo a la función uno, salto acá. Pero no estoy llevando ningún dato, ¿ah? O sea, no hay argumentos. La función hace su trabajo y retorna a la siguiente instrucción después de la función, pero no hace nada más. ¿Ya? Entonces, esta función, en realidad, ¿qué tipo de función es? Bueno, es una función que va a ser algo fijo siempre. Por decir que imprima los dígitos del 0 al 9. Entonces, ¿siempre va a imprimir los dígitos del 0 al 9? Sí. Entonces no necesito decirle de qué dígito a qué dígito quiero que imprima, ¿no? Porque siempre va a imprimir del 0 al 9. Te das cuenta que no necesito de argumentos. Siempre va a imprimir del 0 al 9. No tengo que decirle que empiece en 0 y que termine en 9. ¿Verdad? Y como la función lo que va a hacer es imprimir del 0 al 9, no retorna ningún valor. No va a retornarme, ya lo hice. No, no. Eso no hay acá. ¿De acuerdo? Entonces veamos ese programa. Ya, dice, programa que tiene la función imprime los cuadrados de los números del 1 al 9. Bueno, los cuadrados del número del 1 al 9. A ver, ya. Entonces, este primer ejemplo va a servir para que se entienda cómo es la estructura, la sintaxis de una función. Bien, para empezar, a nivel de librerías, no tengo que cargar ninguna librería para trabajar con funciones. ¿Ya? Las funciones son pequeños programas, sí. ¿Dónde se ubican? Normalmente se ubican antes del programa principal. Miren que acá está el programa principal, pero antes está la función. ¿Cuál se llama la función? Potencia 2. Abro paréntesis, cierro paréntesis. No hay nada. Significa que no necesita de argumentos. Eso es lo que significa. Cuando no hay nada, significa que no necesita de argumentos. Ahora, en la parte inicial del nombre dice void. Void, ¿qué significa? Que no va a retornar ningún valor. ¿Se entiende eso? Confirmen. Sí, profesor. Ya. Muy bien. Entonces ahí abro llave y cierro llave. ¿Y qué hago ahí? Miren, acá defino una variable int contador y acá entra un for, dice contador igual a 1, mientras que el contador sea menor que 10, quiere decir que va a llegar hasta 9, contador más, y acá está lo que nos piden, ¿no? Print, porcentaje, punto cero, LF, cierro doble comida, coma, POU, contador al cuadrado. Bien, o sea, esto va a comenzar a elevar al cuadrado. Ahora, ¿por qué pongo punto cero? Porque lo que quiero evitar es que me salga, por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, que me salga 9.00000. Yo no quiero que salga eso, quiero que salga el entero nada más. De una forma de evitar que salgan los decimales es
limitando a los números enteros nada más, quiere decir cero decimales. Veamos. Ahí está, ¿ve? 1, 4, 9, 16. ¿Ve? Está saliendo como si fuese un número entero, pero en realidad no son enteros. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Eh, entonces, acá yo defino, en esta potencia 2 defino una variable contador, una variable, y aquí está este for, ¿ya? Aquí está este for que va desde contador igual a 1 mientras contador sea menor a 10, ¿sí? Quiere decir del 1 al 9 contador más, y acá viene el tema. Y ahí lo imprimen, ¿no? Del momento que hago POU, ¿ya? POU, contador, coma 2, acuérdense, porque eso no hemos visto instrucciones matemáticas, aunque en la primera clase hice una revisión, pero muy rápida. POU calcula las potencias con series de Taylor. Y la serie de Taylor es una serie de divisiones con factorial y todo. Conclusión, que eso siempre es un número real. Entonces, por más que pongas POU de 2 a la 2 y tú digas 2 al cuadrado es 4, profesor, sería entero. No sale entero, sale en real. Por eso es que le ponemos cero decimales. Porque te va a salir 2 al cuadrado 4, te va a salir 4,00000. Yo no quiero que salga ese 0000, entonces le pongo cero decimales. ¿Ya? Para eso está. Bien, bueno, acá obviamente, si entiende la lógica, lo que va a hacer es imprimir del 1 al 9 al cuadrado, ¿no? Y una vez que termina, simplemente le agrega un cambio en línea. Ya, esta es la función. El problema principal que hace, simplemente llama la función. ¿Cómo se llama la función? Potencia 2. Nada más, la llama para que se ejecute. Miren que no tiene ningún argumento. No necesita. Ujú. Y el system pausa. ¿Ok? Ahí está. 1, 4, 9, 16, 25 y así. Ahora, si yo le quito este punto cero, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a ver lo mismo. No entiendo por qué no me deja esto. No. Pero miren, ¿ves? 1,000, 4,00 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eliminar esos ceros innecesarios, pues simplemente acá le pongo punto cero, cero decimales. ¿Ok? Bien. No sé si hay una pregunta. Ejecútenlo ustedes, a ver. Les doy medio minuto al toque. ¿Listo? ¿Probaron? ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, ya saben ustedes, los primeros ejemplos son bastante simples para encontrar la estructura, ¿no? Para entender la estructura de una función. Segundo ejemplo, acá ya hay una diferencia. Tengo el programa principal, ejecuto y acá invoco una función. Pero esta función sí tiene argumentos, o sea, datos que la función requiere para hacer su trabajo.
Una vez que calcula un resultado, el resultado queda aquí o lo imprime, pero no lo devuelve. Si te das cuenta, regresa nada más, sin nada. ¿Ok? Muy bien. Veamos un ejemplo de esto. Y ahí está la función compara. La función compara, dice. Toma dos números enteros. La función compara, dice, toma dos números enteros, los compara e imprime cuál es el mayor. Ojo, los compara e imprime. Quiere decir que la función no va a devolver ese valor al programa principal. En este caso, la función no devuelve ningún valor y es por ello que en la definición de la función se usa el tipo de datos void. Veamos. Bueno, ya. A ver, acá está la función compara. Esta es la función. Bueno, primero la carga de la librería y después vienen las funciones. ¿Ya? Las funciones son antes del programa principal. Ojo con eso. Bien, entonces acá dice compara, función compara. Como son dos valores, y creo que en el enunciado dice dos números enteros, o sea, ya me está diciendo que los argumentos son dos enteros, ahí está. INTA y NTB. ¿Qué son? Esos son declaración de variables. A es una variable entera y B es una variable entera, porque los dos datos que tengo que mandarle son enteros. Ahora, la función compara no devuelve nada, ¿verdad? No, entonces por eso es void acá. No devuelve nada. Muy bien. ¿Qué hago dentro de la función? Pues simplemente pregunto, if es A mayor que B. Si es así, si eso se cumple, entonces ejecuta la siguiente instrucción, que es print. Porcentaje I es mayor que porcentaje I. Cambio en línea. ¿Y a qué se refiere? A A y B. Significa que A es mayor que B. Obvio, ¿no? A es mayor que B. Caso contrario, else, lo que imprime es el mensaje que porcentaje I, que en este caso es B, es mayor o igual que porcentaje I, que es A. O sea, en este caso B es mayor o igual que A. ¿Ok? Bien. Entonces, en el programa principal, ¿qué necesitamos? Y acá hay la cosa curiosa. Necesito darle dos valores, pero esos valores yo no los tengo que solicitarlos por teclado. Eso que está ahí es parte del código para solicitar el ingreso de esos dos valores, de esos dos datos. ¿Ya? Para ello, declaro dos variables, num1, num2 entero, mando un mensaje printf, ingrese el primer número y lo leo con un scan. Scan porcentaje y no porcentaje de. Hay algunos que en la práctica me han estado poniendo de. No he descontado por eso en esta práctica, pero en la siguiente sí. Nuevamente repito, aquí en este curso, en cualquier evaluación que yo les haga, es el I el que tienen que usar, no el D. ¿Ya? Anótenlo para que no se olviden. Bueno, entonces acá simplemente estoy pidiendo que ingreses un primer valor numérico, un número entero, lo almaceno en la variable num1. Bien, después solicito que ingreses un segundo valor numérico y lo almaceno en la variable num2, ambos son enteros, son variables enteras. Y después simplemente, miren, convoco a la función compara. Acá está, compara. Llamo a la función compara y le doy con argumentos. ¿Qué cosa le doy? ¿Qué cosa era esto? Esto eran dos variables, pues. Entonces, ¿qué tengo que darle acá? Dos variables, pues. Claro. ¿Esto qué significa? Que escuchen bien, el contenido de num1 se carga en A y el contenido de num2 se carga en B. Eso significa. O sea, cuando yo invoco a una función, los datos no se los doy directamente, no le digo, oye,
calcula la hipotenusa con los catetos 3 y 4. No, los valores que requiere la función se las envío a través de variables, ¿ya? A través de variables. Bien. Entonces, num1 y num2 son variables. Ahora, son variables del programa principal, obviamente. Y el A y el B son variables, pero son variables de la función. ¿Ya? ¿Ya? Escuchen bien, ¿ah? Ahora, aquí hay algo bien interesante, ¿de acuerdo? A ver, A y B, las variables A y B, solo existen cuando yo ejecuto la función compara, nada más. Bien, entonces A y B solamente existe cuando ejecuto la función compara. Y en el caso de num1 y num2, ¿cuándo existe? Cuando ejecuto main. Ahora, ¿qué cosa es main? Bueno, main, señores, es una función también. O sea, el programa principal también es una función. Sí, sí, de hecho el lenguaje C, su desarrollo se basa mucho en el uso de funciones, ¿ya? Main también es una función. Es una función que llama a otra función, en este caso compara. Ahora, por supuesto, si ustedes recuerdan, hace un rato dije que estas funciones no se pueden autollamar, autoinvocarse. Entonces la pregunta sería, ¿quién invoca a main? ¿Alguna respuesta? ¿Quién invoca a main? ¿Quién invoca compara? Main, pues, porque main lo llama. Entonces la pregunta es, ¿quién invoca a main? Me dice Martín, el compilador. No. Bueno, la librería, no, 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 no. A ver, el compilador lo que hace es convierte el programa fuente, esto que está escrito aquí, en un programa ejecutable, en binario. ¿Ya? Pero quien ejecuta el programa, mejor dicho, quien invoca la función principal es, escuchen bien, el sistema operativo de la computadora. Es el sistema operativo el que invoca la función main. Y una vez que ejecuto main, main invoca la función compara, ¿no? ¿Se queda claro? ¿Se entiende? Confirmen, por favor. ¿Sí? Ya. Entonces, en resumen, hasta main también es una función. Todo es una función en el caso del lenguaje C. Muy bien. Sigamos. Bueno, entonces vamos a verificar esto, ¿no? Ahí vamos a ejecutar. Ingrese un primer número, 5. Ingrese un segundo número, 4. 5 es mayor que 4. Lo que hace en realidad es bien simple, ¿no? Acá lo importante no es el algoritmo, acá lo importante es la sintaxis, cómo se estructura eso. Ingrese un número, 5. Ingrese otro número, 6. 6 es mayor o igual que 5, ¿no? Bien. Ujú. Entonces acá tenemos un segundo ejemplo de tipo de función donde la función sí tiene argumentos, pero no retorna ningún valor. ¿Ok? Y finalmente, el ejemplo 3G ya nos muestra la función, una función completa. Una función completa es una función que requiere de argumentos. Recuerden que los argumentos son los datos para calcular y el resultado lo devuelve al programa principal. Entonces, bastante claro creo el gráfico. Programa principal, en algún momento ejecuto la función, requiero de unos argumentos, de unos datos, ¿no? Y también con esos datos ya calcula algo y el resultado se lo envía al programa principal. En este caso, sí hay un resultado, un valor que tiene que ser enviado al programa principal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justamente vamos a agarrar esta.
esta función que hablamos de la hipotenusa, ¿no? La función hipotenusa dice requiere del valor de dos catetos, números enteros, ya te está indicando ya eso, y devuelve como resultado el valor de la hipotenusa, pues. Ajá. Entonces, veamos. Vamos aquí al def-c y ahí está. A ver, como voy a trabajar acá con la función matemática sqrt, necesito yo cargar la librería mat.h, ¿no? Mat.h. Bueno, la función hipotenusa, así se llama. ¿Necesita argumentos? Claro que sí. ¿Cuántos? Dos. El valor de cateto, el valor de cada cateto, ¿no? Ujú. Que ahí lo voy a almacenar en una variable tipo entero. Ya, el enunciado seguro dice eso. Ahora, el nombre de la función es hipotenusa, pero aquí hay algo interesante. Double. ¿Qué significa eso? Que hay un valor de retorno y ese valor de retorno no es entero, es double. Muy bien. Entonces veamos el programa, la función, ¿no? En la función definimos una variable double h y ahí almaceno el cálculo de la raíz cuadrada de esos dos catetos elevados al cuadrado, ¿no? Y simplemente lo que hago es return h. Retornar al programa principal y retorna pero con el valor de h. Entonces, ese valor de h, ¿quién lo tiene que recibir? Lo tiene que recibir el programa principal. Entonces, veamos qué cosas he hecho ahí. Bien, pues aquí está. A ver, el programa principal, presten atención. Estoy definiendo dos variables, cateto 1 y cateto 2, en el programa principal, ¿ah? Y defino una variable hipo, así se llama, hipo, tipo tuple. Ya. Entonces, el primer mensaje dice, ingrese primer cateto. ¿Ya? Y lo estoy leyendo con un scanf, porcentaje i, a person, cat 1. No se olviden del a person, es muy importante. Entonces, le ingreso el valor del cateto, un número entero. El siguiente es ingresa el segundo cateto, el segundo valor de cateto, número entero, y lo hago también con un scan f, porcentaje i, a person, este es el a person, cateto 2. Una vez que ya tengo los dos valores de los catetos, calculo, mejor dicho, llamo a la función hipotenusa, escuchen bien, llamo a la función hipotenusa y le doy los datos. Pero no son números, sino son variables. Dentro de la variable está el dato en sí, ¿no? Entonces dice hipotenusa, abro paréntesis, cat1, cat2, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora bien, recuerden esto. Aquí lo que va a pasar es que mm, el valor de cateto 1 se va a ir al A y el valor de cateto 2 se va a ir al B. Cateto 1 al A, cateto 2 al B. Ajá. Ahora bien, la función hipotenusa devuelve el valor de h. ¿A quién se lo devuelve? Al programa principal. Pero si se lo devuelve al programa principal, ¿en dónde lo almacena? Obviamente lo tiene que almacenar en una variable, pues. Ahí es donde entra a tallar hipo. Hipo es una variable double. ¿Para qué fue creada? Para recibir el resultado de la función. Para recibir el resultado de la función. ¿Te das cuenta? Porque nuevamente, esta función hipotenusa no solamente calcula el valor de la hipotenusa, sino que también la devuelve al programa principal. Pero cuando una función devuelve un valor, ¿qué se hace? Se almacena en una variable. Por eso es que lo que tienes que hacer es hacer esta instrucción así como está acá, esta de acá. Hipo igual
invocación a la función hipotenusa, entre paréntesis, cat1, cat2, que implica que hipotenusa va a devolver un valor, se lo va a asignar ¿a quién? A la variable hipo. ¿Ok? Y una vez hecho eso, pues simplemente, a ver, ahí lo imprime, dice print, la hipotenusa de los catetos, porcentaje I y porcentaje I es porcentaje LF. Claro, lo que pasa es que hipo es un número real, pues, ¿no? Disculpen, hipo es, sí, pues hipo es un número real, claro, LF. Bien, entonces veamos. Y ese primer cateto, vamos a poner el simple, 3 segundo 4 y la hipotenusa es 5,0000, ya. Eso te está diciendo a ti que es esa variable donde yo almaceno hipo es un número real, pues. Por eso está 5,000. Podríamos limitarlo si es que le pongo acá 0 punto, ¿no? 0 punto. No, punto cero, disculpe, estoy mal. Punto cero. Pero ahora sí, si yo 3,4, ahí dice, ¿no? La hipotenusa es 3 4 es 5. ¿Ves? Ahí sale 5 nada más, ¿no? Claro, porque al agregarle esta parte de aquí a la variable real, limito los decimales a cero, no va a haber decimales. ¿Ok? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Creo que queda bastante claro, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, dice programa 4G. Programa que solicita el ingreso de dos números decimales. Ojo, dos números decimales, ¿no? O sea, es real. Y mediante una función denominada promedio, calcula su respectivo promedio. El programa principal imprime el resultado. Ok. Programa que solicita el ingreso de dos números decimales y mediante una función denominada promedio, calcula su respectivo promedio. El programa principal imprime el resultado. O sea, no es la función la que va a imprimir, sino el programa principal. Muy bien. Entonces, copiemos. Y ahí está. Bien. Ya. A ver, veamos. Vamos a ejecutar algo. A ver. 4 y 5. Y el promedio es 4,5. Es la semisuma, ¿no? Mm, ok. Entonces, a ver acá. Vamos a ejecutar esto, ¿eh? El primer número, 3 y el segundo número 4. Y ahí está, 3,5, ¿no? El promedio, ¿no? Ya, bueno, es muy similar a la hipotenusa, ¿no? Sí. A ver, veamos la función promedio. Bueno, requiere de dos valores, ¿no? Dato 1 y dato 2 son las variables tipo double y retorna un valor double también, claro, retorna el promedio. Entonces ahí creo la variable semi, tipo double, y digo que semi es dato 1 más dato 2 entre 2. O sea, la semisuma. Y retorno semi. Como estoy retornando semi, la pregunta es semi, ¿qué tipo de datos es? Double. Entonces hay que ponerle en el nombre de la función al comienzo double. A eso es. O sea, simplemente tienes que fijar cuál es el tipo de datos de la variable que va a retornar el valor para ponerlo ahí. Muy bien. Entonces, en el programa principal, bueno, definimos, bueno, acá no sé por qué está así, se podría haber puesto simplemente así.
Bueno, está. Eh, Estamos definiendo las variables num1, num2 y prom de promedio. Ingrese el primer número, LF, el número real, y lo almacena en num1. Ingrese el segundo número y lo almacena en num2. Y después simplemente invoca la función promedio. Está. Invoca está acá, a la función promedio y le da los argumentos num1 y num2. ¿Ya? Que lo que van a hacer, la función promedio, bueno, acá arriba lo tienen, va a sumar esos dos valores y lo va a dividir entre dos. Y eso es lo que retorna. Bien. Entonces, lo que retorna se carga en esta variable llamada prompt. ¿Sí? Lo que calcula promedio lo almacena en la variable prompt. Y después simplemente el promedio es el f, porque prompt es variable. ¿Dónde está? Prompt es variable double. Mm, ¿Ok? Bien. En realidad, este ejemplo no busca explicar eso, porque para eso ya hemos visto hipotenusa, es más que claro, ¿no? Lo que busco aquí es simplemente hacer notar lo diferente, el detalle, este detalle. La duplicidad de variables. Las variables están duplicadas. Te explico. Por ejemplo, en el programa principal yo he definido num1, 4, num2, 3, y hay una variable llamada prom que va a almacenar el resultado de la función. Bien, ya. Ahora, ¿eso qué significa? Voy a borrar acá para hacerlo. A ver, ojalá que alcance. Sí, sí, ya está. Bien, entonces en el programa principal yo tengo num1, num2. Bien, ahora, como yo estoy creando acá double num1, 4, imagínate que num1 es esta de acá y ahí está el valor de 4. Esto es la memoria. El siguiente es num2 igual a 3. Ya, entonces este es num2 y eso es 3. Ese es el dato. Lo que pasa es que esa es la memoria, pues. Recuerden que el nombre de variables es en realidad la dirección, ¿no? Bien, listo. Ahora yo invoco a la función, pero a la hora de invocar, yo les tengo que enviar los argumentos, que en este caso son dos, num1 y num2. Bien, obviamente la función tendrá que tener también variables para recibir esos datos. El dato de num1 lo recibe dato 1 y num2 lo recibe dato 2. ¿Se entiende? Hay una especie de transferencia de información de una variable a otra variable. ¿Ya? Entonces, cuando yo ejecuto la función, ¿no? Entonces, se crean estas variables, pues. Estas variables se crean. Dato 1, dato 2. Y acá está, mira. Dato 1, dato 2. A continuación de los valores de las variables que creó el programa principal. Ahora, queda claro que si num1 tiene el número 5, dato 1 va a ser 5, ¿no? Y si num2, la variable tiene el dato 7, dato 2 debe tener 7 también. Entonces, eso significa que lo que hay en num1 se carga en dato 1 y lo que hay en num2 se carga en dato 2. ¿Se entiende? Porque ahí está el intercambio de valores, pues. Lo de num1 pasa a dato 1 y lo de num2 pasa a dato 2. Por favor, confirmen si están entendiendo. A ver, por ahí me han escrito algo. Dice, profe, ¿y qué pasaría si habrían dos variables de tipo double en el programa principal? No te entendí. Profe, ¿qué pasaría si habrían dos variables de tipo double en el programa principal? ¿Dos variables qué? ¿Dos variables adicionales? ¿A eso te refieres? ¿O a qué te refieres con
dos variables. Acá yo tengo tres variables en el programa principal. Ya. Ah, bueno, lógico. Por ejemplo, imagínate que acá tengo ni siquiera double, imagínate int x igual a 5. Entonces, ¿qué significa? Yo, cuando ejecuto el programa, num1 se crea en la memoria, num2 también, pero si también hay un x, acá se va a crear el x. Por lo tanto, estas variables se van a crear después de x. Acá estaría uno y acá estaría el otro. ¿Se entiende? Cuando compila, ahí donde dice crear variables, va creando y va consumiendo la memoria RAM del computador, ¿no? No sé si con eso fui más o menos claro este segundo. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, ojo que acá se crea una variable semi. Y semi es dato uno más dato 2 entre 2. Miren que yo siempre referencio a las variables de la función. No puedo referenciar a las variables del programa principal, porque esas variables no existen dentro de la función. No existen. Lo único que existe dentro de una función son las variables que tú has creado en la función. Ujú. ¿Ya? Bien, entonces ahí sale return semi. Entonces quiere decir que aquí semi, voy a borrar esto, semi, ¿qué valor tiene? Bueno, a ver, si era 3 más 4 sobre 2 sería 3,5. Entonces 3,5 se va a almacenar acá, porque ahí se almacena semi, pues semi. Pero ¿qué pasa con semi? Lo que pasa es que la variable semi se va a asignar a prom. ¿Quién es prom? Prom es esta variable, que es tipo double. Quiere decir que este 3,5 se va a almacenar acá también, porque ahí está la variable prom. ¿Queda? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que cuando ustedes llaman a una función, hay un intercambio de valores entre variables. Miren, la variable num1 le entrega su dato a la variable dato1. La variable num2 le entrega la información a dato2. La variable semi entrega la información a la variable prom. El intercambio de valores entre el programa principal y la función siempre se realizan a través de variables. ¿Ya? Ahora, eso no es lo más interesante de esta parte. Lo más interesante es esto, miren. ¿Qué cosa? Que los valores se están duplicando. Semi se duplica con prom. ¿Se entiende eso? Num1 tiene 4, dato1 tiene 4. Num2 tiene 3, dato2 tiene 3. Cuando yo estoy ejecutando, escuchen bien, cuando yo estoy ejecutando la función, ahí aparece una duplicidad de variables. Porque, escuchen bien, estas variables son de la función. Función. Estas variables son del programa principal, del main. ¿Cuándo existen las variables de la función? Cuando la función se ejecuta, pues. Ajá. Si la función no se ejecuta, si yo no la invoco, ninguna de esas variables, dato1, dato2 y semi, existiría. ¿Eso les queda claro? ¿Sí? Entonces, hay una duplicidad de variables. Ahora, siempre duplicar no es bueno. Sí, pues. Pero en este caso, digamos, tres variables se duplican, serían tres más. No es tan crítico, ¿no? Hay bastante memoria. Bien.
No es tan crítico. Ok. Aquí hay una variante interesante, dice, es básicamente el hecho de que, bueno, yo acá estoy creando dentro de la función la variable semi porque ahí almaceno el resultado de la operación. Pero yo puedo simplemente esa operación, ese dato uno más dato 2 dividido entre 2, puedo simplemente ponerlo acá dentro de return y me ahorro la variable semi. Ya no necesito semi. Ya, ya no necesito semi. Acá me falta, ya está. Y si lo ejecutamos, verán que funciona, ¿no? 4 y 3, 3.5, ¿eh? Ujú, del promedio. Pero eso es lo que está diciendo, ¿no? Dice. Es que no necesariamente tengo que crear la variable para después mandar a enviar el valor de la variable al programa principal. Puedo simplemente no usar una variable y directamente colocar el cálculo ahí. Claro que ahí presupone un pequeño detalle y es ese resultado que es entero, double, booleano, char. ¿Qué es dato uno? Double. Y le sumo a dato 2 que es double. Double más double queda double. Y double dividido entre un número entero queda double también. Entonces queda claro que lo que está devolviendo es double, ¿no? Ujú. Y por eso es que acá nosotros colocamos double, ¿ya? Ahora, algunos lo hacen de esta manera, pero esto presupone un detalle. ¿Cuál detalle? Que tú sabes qué tipo de dato va a dar ese resultado, ¿no? Tienes que saberlo. Porque si esto va a dar double y tú acá pones int, van a haber problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, es una forma, y acá justamente lo digo, ¿no? Esto no es recomendable por un tema de hacer comprensible al programa. En cambio, aquí en este programa me queda claro que semi es double. Le estoy cargando el promedio, sigue siendo double. Retorna double, por eso acá es double. En este ejemplo, mm, ¿qué es esto? Si no sabes qué es, entonces ya no vas a poder saber ese resultado que es double, entero, char, booleano. ¿No? Profesor, ¿y si el dato uno y el dato 2 son enteros también? Si el dato uno y el dato 2 son enteros y lo haces así como está subrayado, creo que te das cuenta que el resultado es entero. Por lo tanto, por lo tanto, esto deberías cambiarlo por entero. Esto acá, deberías cambiarlo por entero, ¿no? ¿Sí? Álvaro, ¿me confirmas? Álvaro, a ver qué dice. O sea, el double del inicio no manda qué tipo de datos recibimos. No, 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 no. Lo que tienes que tener cuidado es, a ver, lo voy a poner acá. Como acá tú retornas semi, entonces te preguntas, ¿semi qué es? Es double. Ah, si es double, entonces acá tengo que poner double. No es que esto sea imperativo, no. No es que si yo acá pongo entero, a pesar que es semi, es double, si yo acá digo entero, va a mandarlo como entero. No, no es así. No es así. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna? Ok. Muy bien. Entonces,
Acá, esto es lo que no leí. Observar cómo es la transferencia de información entre las variables del programa principal y las variables de la función. Así como los espacios de memoria que ocupan, que es un poco lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Entonces, cada vez que trabajes con una función, va a haber duplicidad de función. Ahora, esa duplicidad existe mientras que tú ejecutes la función. Una vez que la función se deja de ejecutar, todo esto ya se pierde. Ujú. Y solamente habrá estas variables nada más. Bien. Aquí adelantándonos un poco, estas variables dentro de una función se llaman variables locales. Sí se llaman. Por ejemplo, num1, num2, ¿qué son? Variables locales, porque pertenecen a main. Por más que main sea el programa principal, del momento que es función, todas las variables dentro de una función son variables locales. Ujú. Muy bien. Bien. Ahora, definición de funciones, dice. En la definición de una función se especifican las instrucciones que forman parte de la misma y que se utilizan para llevar a cabo la tarea específica. A ver, una función tiene dos partes. Lo que se llama el encabezado de la función, que es la primera línea, y el cuerpo de la función, que es el resto, ¿no? Por ejemplo, aquí bastante claro, esta es una función, entonces la primera línea es el encabezado. Y el resto, o sea, esto que está acá, vendría a ser el cuerpo de la función. Por eso te lo estamos poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, toda función tiene un encabezado y tiene el cuerpo. Ya, ya, muy bien. ¿Para qué me sirve eso? Para entender el tema el siguiente tema. Eh, yo he dicho, empecé diciendo lo siguiente. Las funciones van antes de main. ¿Ya? Las funciones van antes de main. Así, ese es el orden, por decirlo así, por default, es el orden de facto. Sin embargo, hay formas de yo poder colocar la función después de main. Por ejemplo, esto lo voy a posar acá abajo. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente antes de main, lo único que tienes que hacer es escribir ahí el encabezado de la función. Ese encabezado de la función. Entonces acá dice, ¿no? Las funciones se deben ubicar antes de la función main, dice. Sí. Existe una forma para ubicar las funciones. Existe una forma para ubicar las funciones después de main. Quiere decir que hacerlo así. O sea que la función esté después de main. ¿Ya? Para ello se debe declarar la función antes de main. ¿Y qué cosa es declarar? La declaración consiste en escribir el encabezado de la función antes de main. Bien. Solo que hay un detalle. Bien, ¿cuál detalle? De que si yo copio este encabezado, lo copio arriba, ¿ya lo he declarado? No. Para empezar, porque esta llave tiene que desaparecer y esto debe terminar en un punto y coma. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Bien. Ahora, así como está, esto ya funcionaría. Número 6 y el otro 7, ya está, 6.5. Bien. Ahora, tal vez alguno de ustedes diga, "Profesor, pero bueno, eso que esté adelante la función o después de main no interesa mucho, ¿no?" Bueno, yo te voy a dar una analogía. Te voy a dar una analogía. Imagínate que tú invitas a tu amigo a tu casa, ¿ya? Entran a tu casa y ¿por dónde entran? Por la cocina. Wow, ¿no? Y después te pregunta, oye, ¿dónde está el baño? Ah, el baño está cruzando mi cuarto. O sea, se tiene que meter a tu cuarto para llegar al baño. Obviamente es bien enredado, ¿no?
Cuando tú quieres visitar una casa, obviamente tú esperas que te reciban y que tú ingreses en la sala. ¿Se entiende? Ahora, si tienes mucha confianza, tu amigo te puede enseñar, oye, mira, acá está mi biblioteca, está mi garaje, este es mi cuarto donde tengo, no sé, pues mi máquina, mi computadora, qué sé yo. ¿Se entiende? Lo mismo es aquí. Cuando las funciones están antes de main y tú revisas este programa, pregunta, ¿qué te interesa ver inicialmente de un programa? ¿Sus funciones o el programa principal? ¿Qué es lo primero que vas a querer ver? ¿Las funciones que tiene o el programa principal? Obviamente el programa principal, pues, es la sala, pues, de tu casa. Por eso es que el main debe estar primero. Pero ¿cómo hago para que las funciones pasen abajo? Ya he indicado eso. El encabezado lo copias y lo pegas arriba, con la salvedad de eliminar llave y colocarle el punto y coma. ¿Ok? Entonces aquí justamente se muestra un ejemplo con la función hipotenusa que vimos hace un ratito, ¿no? Acá está. Esta es la hipotenusa. Ahí está. Entonces vamos a copiarlo. Mm, ¿Qué pasó acá? Bueno, ya. Ahí está. Pueden ver que la lógica es la misma. Acá está la función hipotenusa. Entonces, esto de acá lo copias y lo pegas acá arriba, pero con la diferencia que borras la llave y pones punto y coma. Y con eso ya la función puede estar abajo. ¿No? Nada más y ya está. Después todo lo demás ya lo han visto, pues. Si quieren lo ejecutamos. 3 y el otro 4 y ahí está. La hipotenusa de los catetos 3 y 4 es 5. Ujú. Cuando se define la cabecera de la función sin su código, debemos poner un punto y coma al final. No olvidarse de eso. ¿No? Acá creo, no, bueno, este punto y coma. Ujú. Ya. No sé si hay preguntas. ¿Todo bien? Hasta ahora todo bien. Confirmen. Ya. Bien. ¿Les parece si hacemos un pequeño descanso? Unos 10, 15 minutos como para que tomen algo y regresamos. ¿Les parece? Claro, Ok. profesor, por supuesto. Ya, entonces voy a detener la grabación. Voy a pausar la grabación, por favor. Bien. Entonces acá se define el concepto de variable local. ¿Qué es una variable local? Es una variable que pertenece a una función. Dice, se denomina variables locales a las variables que son definidas dentro de la función y a las cuales no se pueden acceder desde el programa principal ni desde otra función. O sea, esas variables solamente existen cuando ejecutas la función. Por eso dice ahí en amarillo, ¿no? Cuando definimos una variable dentro de una función, esa variable solo es válida, solo existe dentro de la función. Bien. Ahora, ¿eso qué significa? Que yo puedo utilizar el mismo nombre de variable en varias funciones. Por ejemplo, la función A, variable i, la función B, variable i, la función C, variable i. Oye, las tres funciones tienen la misma variable. ¿Van a entrar en conflicto? No. ¿Por qué? Porque solo se ejecuta uno a la vez. Podrás tener mil funciones, pero se ejecuta uno a la vez. Entonces, cuando ejecuto la función A, la variable i nace, existe, se usa. Terminó, se borra. Ejecuto la función B, la variable i nace nuevamente, existe. Termino la función B, desaparece la variable i, y así sucesivamente.
Ya, así tienen que entenderlo. El compilador maneja las variables por posiciones de memoria, no por nombre. O sea, ¿por qué el compilador no se equivoca? Porque en realidad los compiladores no manejan a las variables por su nombre, no, sino por la posición de memoria que ocupan. Ujú. Veamos este ejemplo para entender este tema de las variables locales. Ya, ahí está. Bien, dice, a ver, aquí estoy invocando o declarando una función llamada imprime valor que no tiene ningún argumento y no retorna nada tampoco, ¿no? Ya, entonces acá en el programa principal, ¿qué tenemos? A ver, tenemos, definimos una variable contador entero igual a cero. Ahora, contador lo incrementamos, contador más más. Entonces dice, el valor del contador es, bueno, el valor del contador es, y prime contador, o sea, vale uno, ¿no? Ahora llama a la función imprime valor, ya, y esa función imprime valor está acá. Y mira, dice int contador igual a 5. Bueno, contador estaba con un valor de uno, ¿no? Ahora dice que contador vale 5, ya, contador vale 5. Print, el valor de contador es 5, ya. Ahora, retorna porque ya terminó. Ojo, no necesariamente tiene que tener la instrucción return para retornar. Por ejemplo, acá no hay return y una vez que llega a la llave final, ahí retorna. Entonces vuelve aquí y dice, imprime, ahora el valor de contador es 1, pues igual, porque no ha sufrido ningún cambio. Es que este contador igual a 5 es de la función, no del programa principal. Bien, veamos la ejecución para verificar esto. Ahí está, ¿ven? El valor de contador es 1. Ya, es este uno que les dije. El valor de contador es 5, este de acá. Y el valor ahora del contador es nuevamente 1. ¿Se entendió? O sea que lo que quiero que entiendan es que en main hay un contador igual a 0, pero en la función imprime también hay un contador igual a 5. ¿Es la misma variable? No, no es la misma variable. Pero claro, alguien podría decir, profesor, pero tiene el mismo nombre. Sí, tiene el mismo nombre, pero es para ti. Pero el compilador no maneja variables por nombre, maneja por posiciones de memoria. Entonces, este contador, por decir, tiene la posición de memoria 1100, ya 1107 ya. En cambio, esta variable tiene la posición de memoria 2048. ¿Te das cuenta? Entonces son diferentes, pues. Por supuesto que tienen el mismo apodo, el mismo alias, ¿no? Se llaman contador ambos. Pero eso es básicamente para que tú lo entiendas. Pero los compiladores no trabajan con nombres de variables, trabajan con posiciones de memoria. Por eso es que no se equivoca, pues. Bien, ¿se entendió? Confirmen. Queda claro, ¿verdad? Perfecto. Dice acá, si definimos una variable dentro de main, solo podemos usarla dentro de main, pues no la puedo usar en otro lugar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las variables locales. Pero ahora vamos a ver variables globales, ¿no? Una variable global, ¿qué es? Una variable global es una variable que, para empezar, no se crea dentro de una función, no se crea dentro de una función, se crea fuera. O sea, esa variable no pertenece a ninguna función. Así es. ¿Y eso qué significa? Significa que esa variable puede ser usada por cualquier función.
Una variable global es una variable que puede ser usada por cualquier función y que no ha sido declarada en una función. ¿Ven? La utilización de variables globales proporciona un mecanismo de intercambio de información entre funciones sin necesidad de utilizar argumentos ni valor de retorno. Claro, por ejemplo, la función hipotenusa yo tenía que darle como argumentos el valor de cateto 1 y cateto 2. Pero ¿qué pasa si cateto 1 y 2 son variables globales? La función hipotenusa podría leer directamente esos valores. No se los tengo que enviar como argumentos. ¿Se entiende? Ahora, nadie me ha preguntado, pero podría haber esta pregunta, profesor. ¿Qué pasa si yo necesito que la función devuelva más de un valor? Imagínate que devuelva dos o tres valores. ¿Cómo se hace? No se puede hacer. Escuchen bien, una función solamente retorna un solo valor, nada más que uno, no dos ni tres. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer si lo que yo necesito es que la función devuelva tres valores? Pues simplemente trabaja con variables globales, pues. ¿Me entiendes? Si trabaja con variables globales, ¿qué va a pasar? Que la función va a almacenar directamente en la variable global. Y el programa principal va a poder acceder a esas variables globales. Todos acceden a las variables globales. ¿Se entiende? Por eso es que esa frase de Madrid dice, la utilización de variables globales proporciona un mecanismo de intercambio de información entre funciones sin necesidad de utilizar argumentos ni retorno de valor. ¿De acuerdo? Pues acá otro ejemplo de cómo definir variables globales. Vamos a copiarlo. A ver, presten mucha atención. Acá que me están diciendo. Claro, sí, ya. A ver, acá dice. Miren, esto ven. ¿Qué es eso? Esa es una variable global. ¿Por qué es global? Porque no pertenece a ninguna función. Si te das cuenta, no está dentro de main, no está dentro de ninguna función. Está fuera. Basta que lo defina de esa manera y ya es variable global. Ahora, mira la función. Void, primera, sin argumentos. Void, segunda, sin argumentos. Ok. Entonces vamos a ver qué cosa se hace aquí, ¿ah? No sé por qué no puedo bajar esto. No, no lo puedo bajar, no sé qué pasó acá. Ya bueno, entonces veamos. Mm, dato 9. Ya, dato 9. Ojo que dato es una variable global. Por eso es que acá de frente estoy cargándole un valor, no estoy creando la variable. La variable está creada. El valor de la variable dato lo imprimo y va a imprimir 9. Ya. Ahora ejecuto primera. Muy bien, ¿qué cosa es primera? Primera es prim. En la función primera, variable es dato. Imprime. ¿Qué cosa imprime? 9 nuevamente. Ojo, está imprimiendo la variable dato, pero la pregunta es, ¿en esta función primera yo he definido esa variable dato? No, no. ¿Y entonces cómo puede acceder a ella? Porque es una variable global, por eso. Muy bien, sigamos. Bien, ya entonces terminó. Ahora viene segunda. ¿Y ahí qué hace segunda? Segunda dice dato más más. Ajá, dato era 9 más es 10 y lo imprime. Entonces va a imprimir 10. Ojo, acá en esto que está resaltado dice dato más más. La pregunta es, ¿dónde está la variable dato? Dato es una variable global. Por eso es que accede directamente, ¿no? ¿Ok? Bien. Finalmente, dato más más. ¿Pero a qué dato se refiere? Obviamente se refiere al valor que hemos estado teniendo, pues el A10. Como es dato más más y lo imprime, acá lo está imprimiendo, entonces ahora lo que vamos a obtener impreso es el número 11. Y de ahí termina. Si ejecutamos,
podemos validar eso. Ahí está, miren. ¿Lo ven? El valor de la variable dice que es 9. La función primera variable es 9. Y ahí van dos nueves, ¿no? La función segunda variable es 10. Ahí está el 10. Y ahora el valor de la variable es 11. Justo lo que hemos deducido también nosotros, ¿no? ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Sí, todo bien. Ujú. Escuchen esta. Podemos crear una variable global y en una función una variable local con el mismo nombre. ¿Ya? Con el mismo nombre. Ya. Dentro de la función, cuando llamamos a dicha variable, la función trabaja con la variable local. Si yo tengo una variable llamada Pepito, que es global, y dentro de función he declarado una variable local llamada Pepito, cuando yo dentro de la función trabaje con Pepito, ¿a qué Pepito se refiere? ¿A la global o a la local? Se refiere a la local. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Nuevamente, podemos crear una variable global y en una función una variable local con el mismo nombre. Dentro de la función, cuando llamamos a dicha variable, la función trabaja con la variable local, no la global. Esto, ojo con eso, esto puede crear confusión al programador y no es recomendable hacerlo. ¿Ya? Bien. Finalmente, ¿dónde se definen las funciones? Bueno, esto es algo así como una especie de un recetario para hacer un programa, ¿no? Lo primero van los include, que es básicamente para cargar las librerías. Después está la definición de constante, ¿se acuerdan? Usamos muy poco constante nosotros. Después está la definición de las variables globales. Después, la declaración de las funciones, el encabezado nada más. Después la función main, y después de la función main, ahí están las definiciones de las funciones, ahí está el código de cada función. Ese sería, por decirlo de una manera, el orden recomendado. Ahí está, tómenlo de esa manera. El orden recomendado, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si hay ahí alguna pregunta. Está bastante claro, creo yo, ¿no? Sí, bien. Y de ahí ya tienen su laboratorio, ya, muy bien. Su laboratorio dirigido, ¿no? Bien, ¿ok? Entonces acá, tienen una serie de ejercicios, ¿no? En donde van a poner en práctica todo lo que hemos comentado. Bien. Dice, por ejemplo, está acá, elaborar un programa que tenga las siguientes funciones, dice. Ingresa entero, solicita el ingreso de un número entero por teclado, se debe especificar a la función el valor mínimo y el valor máximo del número. Mínimo y máximo. O sea, quiere decir que la función ingresa entero va a pedir que ingreses un número entero, pero que pertenezcan a un rango. ¿Ya? Las variables min y max deben ser declaradas e inicializadas en el programa principal. Bien, declaradas e inicializadas. Ya. Número de dígitos. Calcula cuántos dígitos tiene el número entero ingresado. Ya, ahí puede ser que tengan ustedes algún tema, ¿no? Calcula cuántos dígitos tiene el número entero ingresado. ¿Eso lo hacen con qué? ¿Cómo lo calculan? Con logaritmos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la primera clase les comenté eso? Ya, de todas maneras tienen el acceso ahí. Número de divisores. Calcula cuántos divisores tiene un número entero ingresado. Ajá.
Bien. Log. Muy bien, Luis. El programa principal debe imprimir el número ingresado. Ajá. El programa principal debe imprimir el número ingresado, el número de dígitos de dicho número y cuántos divisores tiene. O sea, las funciones no imprimen nada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Se lo voy a explicar y ya con eso creo que estaríamos terminando. Funciones definidas por usuario no es algo tan complicado en realidad. A ver, ahí está. A ver, empezamos, ¿no? Ingresa entero. A ver, ingresa entero es, ingresa un número que esté entre 10 y 20. Entonces yo necesito darle el valor mínimo y el valor máximo. Por eso es que estoy usando dos argumentos. Ahora, es un número entero. Ya, entonces por eso defino como entero, por el rango. Ahora, yo ingreso el número entre 10 y 20, 15, ¿ya? Pero el número 15 tiene que ser enviado al programa principal. Por eso es que aquí tiene un INT. El INT es el valor que va a retornar. Después, número de dígitos. ¿Qué argumento necesito darle al número de dígitos? El número, pues. O sea, le tengo que dar un número, no sé, 1538. Y la función número de dígitos debe calcular cuántos dígitos tiene. Tiene 4. Y eso es lo que va a devolver al programa principal. ¿Se entiende? Entonces, este INTC es el número entero del cual voy a calcular cuántos dígitos tiene. Y el número de divisores, pues simplemente le doy el número, que en este caso lo estoy llamando Z, y él va a calcular cuántos divisores tiene. Y el número de divisores lo envía al programa principal. Obviamente el número de divisores es un entero también. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces, vayamos al programa principal ahora. Ojo que estos son los encabezados nada más, ¿no? Ya, entonces, definimos como variables locales, porque está dentro de main, min, max y num. ¿Ya? Entonces acá a ver, dice, se debe especificar en la función de valor mínimo. Las variables mínimas deben ser declaradas e inicializadas en el programa principal. ¿Ves? Las variables mínimas deben ser declaradas e inicializadas en el programa principal. Quiere decir que no es que yo solicite el ingreso del min y después el ingreso del max. No. ¿Ya? Están sí, definidas de frente ahí. Y eso es lo que está acá, pues, ¿no? Min es 2, max es 150. Ya lo voy a cambiar por 10 y 20. Ya. Entonces, como ya tengo los valores min y max, que podría ponerlo acá junto también. Entonces, invoco a la función ingresa entero y le doy el min y el max entre esos rangos. Él me va a devolver un número, porque yo voy a ingresar un número por teclado, y ese número que retorna esta función ingresa entero lo cargo en la variable num, ¿no? Y entonces mando a imprimir el número ingresado es num, ¿no? Ya. Después, ¿qué hago? Defino una variable llamada dig y digo que dig es igual a número de dígitos de num. O sea, el número de dígitos va a calcular cuántos dígitos tiene ese número llamado num. Y lo que retorne, que es el número de dígitos del número, lo va a cargar en digi. Obviamente, en este caso asumimos que lo ha cargado en digi, entonces manda a imprimir digi. Ahora define otra variable llamada div de divisores e invoca a la función número de divisores y le da el número, num, para que la función número de divisores que haga calcule cuántos divisores tiene y ese valor lo almacena en la variable div. ¿Sí? Y después simplemente imprime el número de divisores es tanto, no es div. Bien, veamos las funciones. Ingresa entero, A y B, acá defino un número n, variable global, local, disculpe, local, y en un do while
Ingrese un número entero entre A y B. Ojo, es incluido los extremos, ¿no? O sea, si ingrese un número entre 10 y 20, incluidos los extremos. ¿Qué significa? Que puede ser 10, puede ser 11, 12, 13, inclusive puede ser 20. ¿Se entiende? Depende del enunciado. Escuchen bien lo que voy a decir. Si yo digo, a ver, escriban un número entre 3 y 5. Escriban un número entre 3 y 5. ¿Qué escribirían? Al toque, escríbanlo. Entre 3 y 5. Ya, ya, Jeremy, ahí está el error. Porque entre 3 y 5 no considera los extremos. O sea, no puede ser ni 3 ni 5. Cuando uno dice entre 3, entre, quiere decir dentro. Entre 3 y 5 no considera los extremos. Ahora, cuando yo quiero que consideren a los extremos, yo en enunciado el problema digo, ¿no? Ingresar un número entre 10 y 20 y entre paréntesis considerando los extremos. Considerando los extremos. Eso significa que puedes también ingresar uno de los números de extremo, ¿no? Entonces, entre 10 y 20, considerando los extremos, y si yo puedo ingresar 15 y cumple, puedo ingresar 17 y cumple, puedo ingresar 10, también cumple, puedo ingresar 20, también cumple. ¿Me dan un ok? El que el enunciado diga ingresar un número entre A y B no incluye al A y al B. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener cuidado. ¿Ok? Bien, en este caso, acá qué decía, a ver, vamos a ver si decía algo. Eh, claro, se debe especificar a la función el valor mínimo y el máximo. Me dicen que el menor valor es 10 y el máximo valor es 20. Entonces quiere decir que sí está considerando los extremos. O sea, ingresar un número desde 10 a 20 incluye los extremos, ¿ves? Es otra forma de decirlo. Bien, entonces acá dice la función ingresa entero, crea una variable n y dice ingrese un número entero entre A y B, pero acá pongo los signos mayor o igual y menor igual. Mayor igual a A y menor igual a B. ¿Ok? Y eso lo estoy almacenando en la variable n. Y aquí está justamente la condición contraria. Como yo necesito que n sea mayor o igual que A y n menor o igual que B, condición contraria, bueno, n menor, A mayor que n y no, n menor que A, disculpa, n menor que A y n mayor que B. Y se une, el AND se une con una OR, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, de esa manera ingresamos los valores ingresamos un número entero entre esos rangos, ¿no? Incluido en los extremos también. A nivel del número de dígitos, bueno, simplemente esta es la fórmula, pues, ¿no? ¿Cómo le calculo el número de dígitos a un número? Pues simplemente le calculo logaritmo base 10 del número c más 1. Y eso es lo que retorno ese valor. Entonces, si te das cuenta, esta función es bien simple. Función número de dígitos, le doy el número c, variable local, el d, calculo el número de dígitos y eso es lo que retorna. Ojo que d, al ser entero, y es lo que se retorna, entonces aquí, en vez de void, debe decir nt. Y finalmente, el número de divisores, bueno, el número de divisores, en este caso, le ingreso el número z, y ahí define una variable j y un contador igual a cero. Es el contador que va a contar cuántos divisores tiene. Y ahí simplemente me voy a pasear. Como es el número de divisores, ¿eh? ¿Cómo calculo el número de divisores de 5? Bueno, 5 entre uno, el resto es cero, sí, y ahí tengo un divisor, incremento el contador.
5 entre 2, el resto es cero, no, no hay divisor. 5 entre 3, el resto es cero, no. 5 entre 4, no. 5 entre 5, sí, el resto es cero ahí. Entonces tienes dos divisores, ¿ya? Bueno, 5 es un número primo. Ah, ya, y eso es lo que estamos haciendo acá. Solo en el caso de que z, que es el número, dividido entre j, el j va desde 1 hasta z, si eso es igual a 0, el resto, en este caso el resto de la división de z entre j, si es igual a 0, entonces significa que encontré un nuevo divisor. ¿Bien? Y una vez que termine el for, simplemente retorno con. Ahora, ¿con qué es? Es entero. Ahí está. Entonces, por eso es que acá es entero. Veamos a ver, dice, ingrese un número entero entre 10. El número es mayor o igual a 10 y menor o igual a 20. Ya, a ver, por ejemplo, voy a ponerle 10. Ahí está, ¿no? El número universal es 10. El número de dígitos es 2. El número de divisores es 4. Claro, está el 1, está el 2, está el 5 y está el mismo 10, ¿no? 4. Tenemos un número 90, por ejemplo. Ah, no, pero este es entre 20, ¿no? Ya 20, 19. Otro número primo. Número de dígitos 2. Número de divisores es 2. Significa que es primo. ¿Se entendió? Y así sucesivamente, ustedes van a desarrollar cada uno de estos ejercicios que están aquí. Traten de solucionarlos, señores. Acá hay ejercicios interesantes, ¿ya? ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, estaríamos terminando. Ya son las 9, en realidad. Sí, ya casi las 9. Así que acá vamos a detener la grabación.